¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Bien, en vista de que, bueno, la profe Gaby tal vez parece que se nos fue un poquito la señal. En este caso, bueno, voy a adelantar la hora de ciudadanía, ¿sí? Ok, por favor. Sí, bueno, por el problema de las conexiones, obviamente pues tenemos que adaptarnos de una u otra manera, ¿sí? Bien, entonces vamos a adelantar la hora de ciudadanía, por favor, y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de las dificultades y límites de la democracia representativa, ¿no? Como ustedes saben, la democracia como tal es una forma de gobierno que prácticamente está impuesta en la mayoría de los países en el mundo. Sin embargo, tiene algunas dificultades en la sociedad y el día de hoy las vamos a revisar, ¿no? La democracia es un sistema. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Espérenme un segundito, por favor. A ver, regáleme un segundito. Muy bien, la señorita Adriana, por favor. Listo, licen, ya le leo. A ver. Dice, la democracia es un sistema que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes para las diferentes funciones del Estado. Estos asumen la responsabilidad de administrarlos dentro de los principios o propuestas planteadas en la campaña electoral. Al elegir a sus presidentes, el pueblo se despoja de su poder y lo entrega a los gobernantes para que actúen en su nombre, creándose un pacto social que legitima el poder de las autoridades. Rousseau 2002. La legitimidad del poder se puede perder si es que la sociedad expresa su resistencia y adopta la desobediencia civil hasta que se vuelve a reconstruir una nueva situación política y se nombran nuevas autoridades. Habermas, 1973. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, prácticamente la democracia es la capacidad de participar y elegir a los representantes, ¿no? Elegirlos directamente con toda libertad en cualquier cargo administrativo, político, público, en donde nosotros tenemos la potestad de elegirlos mediante el voto, ¿no? Obviamente, pues nosotros elegimos a los candidatos que obviamente, pues mejor nos represente, que de igual manera nos ayuden a solventar nuestras necesidades y de una u otra manera mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Prácticamente tenemos la libertad de elegirlos y de igual manera, pues, de participar para los cargos públicos, ¿no? En el caso del Ecuador, como ustedes saben, nosotros elegimos autoridades, representantes cada 4 años, ¿no? Obviamente, pues, en el uso directamente del voto, en donde directamente nosotros tenemos la potestad de elegir a nuestro representante, ¿no? Ahora, vamos a verificar cuál es la pérdida de la legitimidad dentro de la democracia. Me ayuda, por favor, el señor Steven Alexander, por favor. Buenas tardes, dicen. Causas de la pérdida de la legitimidad. Usurpación del poder, lo que significa que desde adentro hay grupos que desconocen la autoridad y se toman el poder. B. Cuando el mandatario se convierte en un tirano y atropella los derechos de todos. C. Cuando el ejecutivo asume las funciones legislativas o impide su funcionamiento o deja de aplicar las leyes aprobadas por el legislativo. D. Si los derechos del pueblo no se garantizan. O E. Si no se cumplen las ofertas de campaña.
Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí podemos evidenciar que la legitimidad, es decir, la persona que es elegida directamente para el cargo, pierde totalmente sus derechos, por decirlo así, cuando usurpa el poder, es decir, cuando una persona, un representante público, trata de usurpar un poder que no le corresponde, no ha sido elegido, no ha participado y la autoridad tampoco la elige, ¿no? Entonces, realmente ahí es cuando la persona obviamente pierde su potestad política, ¿no? También cuando el mandatario se convierte en un tirano, es decir, cuando atropella directamente los derechos de la población en general, es decir, de todos, ¿no? Por ende, cuando un presidente directamente quiera crear algún proyecto, alguna normativa, alguna sanción, siempre debe apegarse a la Constitución, ¿no? Obviamente, en base a la Constitución puede crear lo que son normativas. Sin embargo, él no puede tomar atribuciones o puede crear lo que son diferentes factores que tengan un interés propio, ¿no? Es decir, todo apegado a la Constitución y no a intereses propios. Cuando directamente un presidente busca de una u otra manera mejorar sus condiciones de vida o tal vez tener algún tipo de beneficio en base a su cargo, directamente se convierte en un tirano, ¿no? Atropella los derechos y quiere que se cumpla todo a su voluntad, ¿no? También podemos determinar en este caso que otra falta, por decirlo así, de legitimidad es cuando directamente las normativas del parámetro ejecutivo no permite establecer lo que son sus demandas, ¿no? Entonces, si él directamente propone impuestos, digamos, propone reformas y obviamente quiere aplicarlas a la sociedad, realmente no lo hace porque directamente tiene que tener una aprobación del legislativo, ¿no? Y si en tal caso lo quiere hacer sin esa aprobación, realmente está atacando los derechos de la población, ¿no? Y sobre todo la función política. Dos, si los derechos del pueblo no se garantizan, es decir, que afecte los derechos de la población, intervenga directamente en no mejorar las condiciones de vida, afecte la salud, afecte la integridad de los ciudadanos, ahí pierden sus derechos, ¿no? Y finalmente la E que nos dice si no se cumplen las ofertas de campaña. Como ustedes saben, realmente la mayoría de los representantes, en este caso, que buscan de una u otra manera tener un cargo político, la mayoría no cumplen con las ofertas de campaña, ¿no? Y que obviamente lo hacen con la finalidad de obtener un voto, sí, obtener directamente su ganancia y eventualmente se olvidan de sus propuestas de campaña, ¿no? Entonces son factores que de una u otra manera no permiten que la democracia se establezca de la mejor manera y a raíz de eso directamente aparezcan casos de corrupción. Ahora vamos a determinar algunos conceptos de algunos personajes sumamente importantes dentro de la democracia. Rosao, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita Anabelia Juliet, por favor? Sí, Lisa. Rousseau. Uno de los críticos de la democracia representativa decía que en el instante en que un pueblo actuaba a través de sus representantes, ya no es libre. Para él, la democracia directa, donde las personas actúan por sí mismas y deciden a través del voto, es la mejor forma de democracia, porque así la soberanía del pueblo es ejercida y no representada. AUCE 2002. Excelente, señorita, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente manifiesta de que toda la población debe participar libre en la elección de sus representantes, ¿no? Y sobre todo también manifiesta de que el voto es la forma en donde nosotros directamente puede eso, ejercer, por decirlo así, la población en participación, ¿no? También dice que directamente la democracia tiene que ser ejercida por la población y no representada. Entonces, es decir, que toda normativa, que todos los parámetros políticos, administrativos, debe ser propuesta a la población en general y no solamente a los representantes, porque obviamente, pues, cuando se destina de algunas funciones en pequeños grupos, directamente no cumplen con los parámetros políticos y más bien no tratan de dar solución a los problemas en sociedad, ¿no? Entonces, Rousseau decía que prácticamente elegir a los representantes no es viable, sino más bien que toda la población participe, ¿no? El gobierno de los políticos, me ayuda por favor en la lectura la señorita Yesenia Abigail.
Ya, licenciado. El gobierno de los políticos y no del pueblo puede deteriorar la democracia representativa, porque se centra en captar adeptos en las campañas electorales, recurriendo al poder del dinero y a la maliciosa intervención de la propaganda que ofrece dávidas a los pobres para conseguir sus votos. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues aquí podemos establecer, ¿no? Que en política elegimos a nuestros representantes. Sin embargo, eso es un factor que deteriora, pues, a la democracia representativa, ¿no? Ya que directamente la mayoría de los personajes o la mayoría de las autoridades que tienen participación en la sociedad no ayudan a la población como tal, no solventan sus necesidades y sobre todo se enriquecen directamente dentro del gobierno, ¿no? Entonces son factores que obviamente no dan una credibilidad para que los políticos puedan de una u otra manera el tratar de mejorar de nuestras condiciones de vida, el tratar de buscar soluciones a los problemas sociales y sino más bien el tratar directamente de obtener beneficios propios, ¿no? De igual manera, como ustedes saben, en tiempos de campaña los políticos ofrecen un montón de situaciones, sin embargo, una vez que llegan al poder, no las cumplen en general, ¿no? Y eso detiene directamente a la democracia representativa. Ahora vamos, en este caso, a la siguiente diapositiva, en donde nos habla directamente cómo la democracia afecta a nuestra sociedad y sobre todo también nos destaca cómo nosotros podemos manifestar una revocatoria del mandato. Es decir, cuando elegimos a un presidente, elegimos a algunas autoridades y ellos, en este caso, no funcionan de la mejor manera, cometen actos de corrupción, cometen lo que son delitos o ataques a la población en general, atropellando sus derechos, ahí directamente pueden revocar lo que son sus parámetros políticos, sus derechos políticos y su representación política en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la democracia sigue siendo una forma política bastante viable en la mayoría de los países en el mundo. Sin embargo, en este caso nosotros podemos determinar que la mayoría de los gobiernos no tratan de solventar los problemas sociales, sino más bien tratan de lucrarse, ¿no? Obviamente, pues, con las autoridades, en este caso, en algunos casos con los presidentes de las repúblicas, que obviamente, pues, no cumplen con los ofrecimientos de campaña, no tratan de dar lo que es solución a los problemas sociales y más bien directamente buscan de una u otra manera enriquecerse o tener lo que son convenios, en este caso con grupos, por decirlo así, selectivos, en donde eventualmente traten de controlar la política, la economía y las funciones judiciales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que la política prácticamente no mantiene una representación significativa de la población, sino más bien establece lo que son problemas sociales, ¿no? Entonces, eventualmente esperemos que los mecanismos, en este caso de la democracia, cambien, que los políticos de una u otra manera a ofrecer sus campañas, las cumplan, traten de una u otra manera mejorar las condiciones de vida de la población y sobre todo directamente nosotros ser partícipes de las soluciones, ¿no? Establecer lo que son cambios, establecer directamente lo que son soluciones a problemas sociales y sobre todo directamente trabajar conjuntamente con las autoridades para mejorar lo que es la política, lo que es la economía, las leyes y sobre todo directamente eliminar la corrupción de nuestra sociedad, que obviamente es un mal que le hace mucho daño a nuestra política y sobre todo no nos permite crecer como sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No le hice ningún. Excelente, muy bien. Entonces, en ese caso, por favor, no se olvidará revisar las clases grabadas, especialmente a los compañeros que por temas de los problemas energéticos que nosotros tenemos, realmente no permiten, obviamente, no pues estar toda la clase. De igual manera, pues tratemos de revisar las tareas que ya están habilitadas, entreguemos lo que son documentos, certificados,
De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos la siguiente semana. Cuídense mucho. Ven a comer.